That chart's a couple of months old, and if you want to really see something that's sad, take a look at what happened. ¿Qué hay detrás del atentado contra Donald Trump? ¿Una conspiración extranjera? ¿Un montaje? ¿O varios precedentes olvidados que estuvieron a punto de cambiar la historia? El 29 de octubre de 1994, Francisco Martín Durán se aproximó a la zona norte de la Casa Blanca. Iba vestido con una chaqueta grande y parecía un viandante más. Allí sacó un rifle semiautomático y disparó 29 cartuchos contra un grupo de turistas que iban de traje y que más tarde diría que le recordaban al presidente Bill Clinton. De milagro no murió nadie. La gente que estaba cerca se unió para derribar al tirador. Después, en el juicio, Durán dijo que era inocente y que en realidad estaba actuando para destruir una niebla alienígena que iba a arrasar el mundo y que tenía relación con las montañas de Colorado. Pero el jurado no se creyó sus autoconfesiones de locura y lo sentenciaron a 40 años de prisión en una cárcel de alta seguridad, pena que sigue cumpliendo hoy en día. Su auténtico objetivo, el presidente de los Estados Unidos, se salvó y dijo que no se había enterado porque estaba dentro viendo un partido de fútbol americano. Este es un ejemplo más de un intento de magnicidio hecho por una persona en solitario. Y no es el único caso, porque es un patrón que se repite en muchos países. Y siento decepcionaros por lo que os voy a decir, pero muchas veces se buscan montajes para aumentar sus posibilidades electorales o complots extranjeros, pero el caso de los lobos solitarios que actúan para matar a un gran dirigente es algo bastante habitual y muchas veces exitoso. El 8 de julio de 2022, un hombre de 41 años llamado Tetsuya Yamagami disparó contra el ex primer ministro japonés Shinzo Abe. Los tiros fueron certeros. El presidente murió casi en el acto. Cuando se interrogó al asesino, cabía la posibilidad de que trabajase para algún complot secreto, pero después del interrogatorio ya no lo parecía. Dijo que actuaba solo y que lo hacía contra la organización religiosa a la que supuestamente pertenecía el ex primer ministro Abe. Decía que las donaciones de su madre a esta iglesia habían arruinado su familia y que era una especie de venganza personal contra él. Y se dijo mucho en el caso de Trump que era un montaje, que era algo diseñado para aumentar su popularidad, que ahora mismo atraviesa momentos difíciles. Pero la verdad es que parece un poco complicado, porque pensadlo por un momento, habría que coreografiar a muchísima gente para lograr algo así. Para que fuese posible, el presidente tendría que contar con la colaboración del servicio secreto, con la colaboración del FBI y con decenas de personas de otras instituciones, por ejemplo, del Centro Nacional de Inteligencia. Es prácticamente imposible que no hubiese alguna filtración, y nunca, en estos casos, nunca ha habido una sola filtración al respecto, por lo que parece muy complicado que en realidad, como dijo mucha gente, se trate de un montaje hecho por el propio presidente contra sí mismo. Además, con una actuación que en este caso, en el último intento sobre Trump, arruinó una cena muy importante, la cena de corresponsales a la que el presidente no iba desde hacía más de 10 años. Y si eso fuera poco, en el anterior intento en Butler, la bala estuvo a punto de matar a Trump y se cobró la vida de uno de los asistentes. En caso de que se filtrase que todo había sido un montaje, las consecuencias serían nefastas sobre su campaña, sabiendo que el presidente había ordenado matar a uno de los que lo apoyaban. Pero es que además hay otra coincidencia extraña en todo esto. El lugar donde hace unas semanas Cole Allen intentó matar a Donald Trump fue el mismo lugar donde en 1981 John Hinckley Jr., obsesionado con Jodie Foster después de verla en Taxi Driver y convencido de que ella también estaba enamorada de él, decidió hacer algo para llamar la atención de la actriz. Y pensó que matar al presidente de los Estados Unidos era lo más viable. A la entrada del hotel tiroteó a Reagan y después fue apresado y encerrado en un psiquiátrico, del cual fue liberado hace apenas unos años. Y esta vez sabemos, sin ninguna duda, que no se trataba de un montaje, porque Reagan estuvo a punto de morir. Una de las balas se quedó a apenas 2 centímetros de su corazón. Y tampoco se trata de un complot extranjero, porque no se encontró ni una sola prueba. Muchas veces se piensa que matar al presidente es algo complicado, algo que solamente grandes conspiraciones o gente con poder es capaz de hacer, pero no necesariamente. En el caso de Kennedy, en 1963, quizá fue la mafia,
quizá fue el lobby armamentístico, o quizá fue alguna potencia extranjera, pero lo que no sabe casi nadie es que años antes hubo un atentado olvidado. En 1960, Richard Paul Pavlik, un trabajador postal jubilado, planeó embestir el coche de John F. Kennedy con un vehículo cargado de dinamita. Lo hacía porque odiaba a los católicos y el presidente Kennedy era el primer presidente católico de la historia de los Estados Unidos. Fue arrestado poco antes de actuar y posteriormente se le ingresó en un psiquiátrico en el que estuvo hasta 1966. Y en este caso está claro que no contaba con apoyo de nadie. Además es complicado que se trate de un montaje porque generalmente no tienen el efecto deseado de aumentar la popularidad del presidente. Hay un caso en Estados Unidos de un presidente que sufrió casi tantos intentos de asesinato como Donald Trump y con solo 17 días de diferencia. Uno de ellos hecho por una persona totalmente inesperada. El 5 de septiembre de 1975, Lynette Fromm, una seguidora de Charles Manson, se acercó al presidente Gerald Ford con una pistola semiautomática Colt del calibre 45. Apretó el gatillo delante de él, pero la arma no disparó. El presidente se salvó y ella dijo que lo hacía para llamar la atención sobre la situación de las secuoyas de California. Pero solo 17 días después, el 22 de septiembre de ese mismo año, Sarah Jane Moore, una contadora e informante del FBI, con un historial de inestabilidad, disparó 2 veces contra Ford con un revólver del calibre 38. El disparo falló por poco gracias a que el exmarín Oliver Schippel la agarró por el brazo y desvió la trayectoria. Moore creía que el asesinato podía desencadenar una revolución en el país. En cuanto a Schippel, el marine que salvó al presidente, apenas recibió las gracias de la Casa Blanca, la prensa descubrió su homosexualidad y acabó alcoholizado y muriendo en extrañas circunstancias. En cuanto a las 2 mujeres que habían intentado matar al presidente, las 2 fueron condenadas a cadena perpetua, aunque fueron liberadas a finales de los años 2000. Y realmente no es tan extraño que haya atentados sobre los presidentes americanos. No hace falta una conspiración o agentes secretos o algún tipo de montaje que sea falso. Es uno de los trabajos más peligrosos del mundo realmente. De los 45 presidentes americanos, 4 han sido asesinados, lo cual supone un 9% de mortalidad. Y de hecho ha habido más de 15 intentos de asesinatos serios, lo cual hace que sea una profesión de riesgo extremo. Y hay un caso en concreto que sentó un precedente muy peligroso. El 22 de febrero de 1974, un hombre llamado Samuel Blick entró en el Aeropuerto Internacional de Baltimore, en Washington. Allí Blick mató a un oficial de policía y después secuestró un avión Delta. Obligó a los pilotos a despegar el avión, pero no podían porque los calzos estaban en las ruedas. Entonces les disparó a ambos. Después, en el tiroteo con la policía que asediaba el avión, recibió un balazo y viéndose atrapado se pegó un tiro. Cuando se investigó se vio que Samuel Blick era una persona marcada por fracasos personales y laborales. Se interesó en la idea de que el gobierno oprimía a la gente pobre y sin recursos como él, y descubrieron que tenía cintas grabadas explicando sus motivaciones y su plan, porque su plan completo era secuestrar el avión y estrellarlo contra la Casa Blanca, como planearían muchos años después los terroristas del 11S. En cuanto a los tripulantes a los que disparó, el copiloto murió, pero el piloto logró sobrevivir. De todas formas, en todos estos casos lo que vemos son agentes en solitario que actúan contra el presidente. Hay casos de gente con problemas mentales, hay casos de gente que actúan movidos por la venganza, pero generalmente en la mayoría de los casos no se ve una conspiración y no se ve ni de cerca un montaje, que es algo que se puede descartar casi con total seguridad. Lo cual a mí me lleva a pensar que realmente no hay que achacar a la maldad lo que se puede achacar a la estupidez, y que en la mayoría de casos, como en este último de Cole Allen o el de Butler, Pensilvania, realmente fueron actores que actuaron en solitario. ¿Y qué opináis vosotros? Si os ha parecido interesante, dadle like y suscribiros.